El Metlac significa un reto, porque aquí está sentada una gran belleza escénica, hay una gran cantidad de flora, de fauna, es paso de la revolución, son asentamientos arqueológicos que hay de nuestros antepasados. Todos establecidos precisamente por la corriente de agua limpia, pura, que a través de sus 27 kilómetros, desde el punto de nacimiento hasta Fortín, corrían por el Metlac. La importancia histórica del Metlac viene a raíz de las antiguas culturas establecidas en esta región. Los nonualcas le llamaron región de muchos pueblos, ya que aquí fue el centro de reunión de los huastecos, totonacas, que nacen después de pasar la cultura maya, y por último a la llegada de los chichimecas, y luego tlaxcaltecas, olmecas, silancas, popolocas. La barranca que inicia en las faldas del Pico de Orizaba, allá en el municipio de Calcahualco, se extiende como río Metlac y desemboca en el río Blanco para finalmente desembocar a la laguna de Alvarado. Las varias culturas establecidas ahí cruzaban los caminos reales, que a decir fueron 3, y era el camino que tomaban las diligencias, etcétera. Caminar por la barranca del Metlac sobre las vías del ferrocarril es un encuentro con la naturaleza, un encuentro con la diversidad, un encuentro con el volcán, con las nubes, con la lluvia, con el río, con el canto de los pájaros, el disfrute del paisaje y recordar que caminamos sobre pasos sagrados, porque aquí hay sangre de mexicanos que defendieron, ¿verdad?, nuestra patria en la revolución y en otras luchas armadas. Hablarme o hablar yo del corazón es remontarme, pero rapidito a mi niñez, ¿no? A mi niñez, porque el ir al corazón, haz de cuenta que en mis primeros años de vida, te estoy hablando de 10 años o 9, 10 años, el ir al corazón, haz de cuenta que iba yo a, pues no sé, a una selva, a un lugar donde, aparte que se me hacía muy lejos, se me hacía muy bonito. Yo me acuerdo desde niño que era un lugar para ir a comer, a recrear. Y había el río que estaba muy limpio, que podías tomar agua de ahí mismo, directo. Pues había una alberca que se llenaba con el mismo río, ¿no? Entonces, el corazón se le llama porque había una alberca en forma de corazón, con piedras de río. Y ahí nos metíamos a nadar, y había unos puentes colgantes que ahí los pasábamos, se hacían los asados y llevábamos nuestras carnes y pico de gallo y todo. Bueno, yo calculo que la mayoría, el 80% de la gente fue a nadar al corazón. Ir a pasear, sobre todo en Semana Santa, en días calurosos, y para muchos cineastas que ahí se han filmado películas de la época de la Revolución. Vámonos al corazón. Y entonces era irse como una aventura, ¿no? Porque te ibas sin tus papás, sino que los chamacos que del lado de la vía, y los de acá, nos íbamos, ¿no? Entonces nos íbamos caminando por la vía, la de la vieja. Entonces pasábamos los puentes, pasábamos el puente donde pasaba el Metlac y bajábamos, ahí por el cerro nos bajábamos al corazón, ¿no? En división política, esa parte de la llamada el corazón, que es la parte central, es de Fortín,
pero al reparto de las tierras ejidales en 1918, para no estarle haciendo cortes por el río, dijeron hacia el norte ejido Sumidero y hacia el sur el ejido Fortín. En la bajada al Corazón, pues había naranjas, había chinenes, había maltas, había plátanos, ¿no? Entonces, pues ibas cortando y ya llegabas y ahí a hacer tu picnic ahí, ¿no? Ya en nuestra juventud, digamos 17, 18 años, que tenías la novia o que ibas a una fiesta, y bueno, ¿a dónde nos la llevamos? Pues vámonos para el Corazón. Entonces, agarrabas tu carrito o el que llevaba carro y pues ibas al Corazón, ¿no? Otras anécdotas, pues hay mucho. Por ejemplo, tenemos este túnel, el túnel 4, aquí a espaldas tenemos el túnel 3, el primero está en Atoyac, el segundo también allá en el Chiquihuita, el tercero es el que está dentro del lado de Fortín y el cuarto es el que está inmediatamente atravesando el histórico puente del Metlac. Ese puente, ese túnel que es el más largo, pues le llaman el túnel del 2x3, porque muchos han entrado 2 y han salido 3 en el sentido de muchos jóvenes que hoy son parte de la sociedad y que han hecho sus romances en estos tramos de la vía. Esto es muy repetido. Ahí, precisamente en el lugar denominado El Corazón, y que está en la barranca del Metlac, nació Fortín entre más o menos 1873 a 1888. Entonces, pues ahí te la pasabas, ¿no? Y tenías una novia o te escapabas de la escuela y ¿a dónde vas? Pues al Corazón, ¿no? Y el Corazón servía para todo, ¿no? O sea, para disfrutar, para todo. Y como estaba solo, pues no había gran problema, ¿no? O sea, eran los escapes. Fortín nace precisamente cuando se termina de construir el puente de Metlac del ferrocarril que une México-Veracruz. La gente que venía con la empresa era de Puebla, Tlaxcala y de otros lugares. Y que tuvieron el gran reto de unir a la plancha, a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. El reto más importante eran las cumbres de Alcucingo y la construcción de este puente histórico, referente internacional de la ingeniería civil, de la ingeniería ferroviaria, y que lograron hace 140 años conectarlo. Y al ver tan fértil la región y bonita, decidieron poblarla. Entonces pidieron permiso a una compañía, Roca y Coeli, que eran los propietarios de esa zona, y les permitieron fundar su primer ranchería, que le pusieron el Fortín precisamente. La barranca del Metlac, para el que venga, significa historia, significa cultura, significa encuentro con la naturaleza y significa, al final de cuentas, un encuentro para generar un estado de gobernanza, porque aquí ha habido ya una participación muy importante de la sociedad. Hay unas partes del Corazón del río que yo las ocupo como para meditar, ¿no? Llego, me siento, medito, yo creo en Dios y he tenido varias coincidencias que la pueden ustedes tomar así, pero para mí son actos pues de fe y contacto con Dios como yo lo concibo, ¿no? No, pues es una belleza, mano, eso, ahí el trinar de las aves que aún quedan dentro de la fauna, parte de la vegetación que aún continúa. Es salir 5 minutos de la ciudad y encontrarse con este remanso de paz, de vegetación, del canto de las aves, del movimiento de las nubes, del ruido del río y de la belleza impresionante del volcán al fondo. Aunque el río vaya contaminado, pues no deja de ser, convertirlo así en un lugar paradisiaco. En este espacio está el sitio donde José María Velasco dibujó y transitó para el mundo muchas de su obra plástica y que justamente documentan ese espacio de encuentro. Cada pintor que se atreviera a venir a hacer un cuadro de lo que era el ferrocarril y la barranca del Metlaque, le pagaban 30 pesos de viáticos si dormía en la estación de Fortín, y él lo hizo. ¿Y qué es la expresión ya no de alguien que lo conoce desde chico, sino de los que vienen?
Lo que la expresión es, esto es impresionante. A pesar de que hay muchos lugares en Fortín para visitar que mucha gente no conoce, pues era uno de los principales. Y pues todo el mundo pasamos por ese lugar.